Bendiciones para todos, hermanos, en este día en el cual vamos a estar escudriñando las Escrituras, compartiendo la palabra del Señor. Hoy vamos a estar en el libro de Juan, capítulo 13, y lo vamos a compartir, desarrollar desde el versículo 1 al versículo 17. Vamos a pedirle primeramente que pase carbones encendidos por mis labios, que me guarde, hermanos, de hablarles en mi emoción y en mi carne, que Él sea con mi boca, que yo le sea a Él por boca, para que su palabra llegue a tu vida pura y transparentemente. Que esta palabra que nos regala hoy el Señor nos edifique poderosamente y nos permita edificar a otros que tengan hambre y sed de la palabra como tú y yo. Amén. La gloria sea para el Señor. Vamos a pedirle a ese Dios vivo su bendición para poder leer su palabra. Vamos a leer esta palabra de poder bajo la bendición del Padre Jehová, creador de los cielos y de la tierra, bajo la bendición de ese Hijo amado Redentor, ese Verbo hecho carne, Jesús de Nazaret, ese Cristo vivo de gloria, y bajo la bendición de su Espíritu, el Espíritu Santo, el Ruach Kadosh, ese Paracleto, esas llamas eternas, ese fuego consumidor, bajo su eterna, santa y pura bendición. La gloria sea para Él. Amén. Enseña la palabra. Libro de Juan, capítulo 13, versículo del 1 al 17. Enseña la palabra tu día, mi vida. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con la que estaba ceñido. Entonces vino a Simón Pedro y Pedro le dijo: Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo: lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo: no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió: si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Entonces le dijo Simón Pedro: Señor, no solamente mis pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo: el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio, y vosotros estáis limpios, mas no todos. Porque sabía quién le iba a entregar, por eso dijo: no estáis limpios todos. Así que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo: ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros, porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su amo. El siervo no es mayor que su señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hacéis. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hacéis, dice el Señor Jesús a tu vida y a mi vida. La gloria sea para el Señor por esta palabra preciosa y de poder que ha traído a tu vida y a mi vida hoy, con la cual nos quiere nutrir, edificar, para que también edifiquemos a otros. Y es el Señor regalándonos un ejemplo de su humildad y del servicio que brindó para honrar, glorificar a su Padre. Como tú y yo debemos servir a ese Cristo vivo de gloria, si es que lo hemos tomado por Señor, por nuestro Señor, porque somos sus siervos. Y Él, ese Cristo vivo de poder, que es
la perfección pura, que descendió de su trono de gloria y se hizo sangre y carne por ti y por mí para morir en esa cruz. Si Él nos dio ese ejemplo de humildad, Él nos está invitando a ti y a mí hoy a que imitemos su conducta, que lo imitemos a Él, porque nos hacemos llamar cristianos, representantes de Cristo en esta tierra. Y si somos siervos de Cristo, debemos obrar conforme al ejemplo que nos regaló nuestro Señor Jesús. Y Él dijo, si yo, que soy el Señor, lo he hecho, dice la palabra, porque ejemplo, ese es el versículo 15, porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Y el Señor nos ha dado muchos ejemplos y es a donde el Señor nos quiere llevar. Estamos obrando conforme al ejemplo que Él nos regaló. Estamos siendo imitadores de su conducta. Estamos siendo imitadores de ese verdadero Cristo vivo de poder. Y es lo que el Señor quiere hoy regalarnos, esa palabra de amor, a través de decirnos que lo que Él quiere ver en ti y en mí es esa humildad, ¿sí? Esa obediencia, esa fidelidad y ese amor por el servicio, Entonces la gloria es para Él. Enseña la palabra a tu vida y a mi vida. Este capítulo de Juan, este libro de Juan, en el capítulo 13, versículo 1, antes de la fiesta de la Pascua. Quisiera que conociéramos qué es la Pascua, es muy importante para poder saber por qué el Señor murió, por qué Él fue ese cordero inmolado que se sacrificó, ¿sí?, en el día de la Pascua para regalarnos esa redención inmerecida, para redimir toda la maldad de este mundo, tu maldad y mi maldad, a través de esa sangre que tiene poder, a través de esas llagas en las cuales hay curación, hay sanidad, llagas de poder. La gloria sea para Él. Este es el libro de Éxodo capítulo 12. El libro de Éxodo capítulo 12, el Señor instituye la Pascua. Vamos a leerlo. Éxodo capítulo 12, lo vamos a leer primero del versículo 1 al versículo 17. Enseña la palabra. Habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto, diciendo: Este mes os será principio de los meses para vosotros. Este mes os será principio de los meses. Para vosotros será el primero en los meses del año. Hablad a toda la congregación de Israel, diciendo: En el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. Mas si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas, conforme al comer de cada hombre. Haréis la cuenta sobre el cordero. El animal, ojo, lo tremendo de esta palabra de poder, el animal, es decir, el cordero que se requiere para esta Pascua, será sin defecto, sin mácula y sin pápula. Y el único que podía cumplir con este requisito era el Cristo vivo de la gloria. Macho de un año, lo tomaréis de las ovejas o de las cabras, y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, que era el mes de Nisan, si no estoy mal. Y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las dos tardes. Y lo inmolarán. Por eso es el cordero inmolado, el Cristo vivo de gloria. Y tomarán de la sangre y la pondrán en los dos postes y en el dindel de la casa en que lo han de comer. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura, con hierbas amargas lo comerán. Ninguna cosa comeréis de él cruda, ni cocida en agua, sino asada al fuego
su cabeza con sus pies y sus entrañas. Ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana, y lo que quedare hasta la mañana lo quemaréis en el fuego. Y lo comeréis así, ceñido vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies y vuestro bordón en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente en la Pascua de Jehová. Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto, y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo Jehová. Y la sangre os será por señal en la casa donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Y este día os será en memoria, y lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová durante vuestras generaciones. Por estatuto perpetuo lo celebraréis. 7 días comeréis panes sin levadura, y así el primer día haréis que no haya levadura en vuestras casas, porque cualquiera que comiere leudado desde el primer día hasta el 7º será cortado de Israel. El primer día habrá santa convocación, y asimismo en el 7º día tendréis una santa convocación. Ninguna obra se hará en ellos, excepto solamente que preparéis lo que cada cual haya de comer. Y guardaréis la fiesta de los panes sin levadura, porque en este mismo día saqué vuestras huestes de la tierra de Egipto. Por tanto guardaréis este mandamiento en vuestras generaciones por costumbre perpetua. Y el Señor estableció la Pascua para gloria de su nombre. Y sigue hablando de la Pascua acá en este mismo capítulo 12 de Éxodo, en el versículo 43, del versículo 43 al 51. Y Jehová dijo a Moisés y a Aarón: esta es la ordenanza de la Pascua. Ningún extraño comerá de ella, mas todo siervo humano comprado por dinero comerá de ella después que lo hubiese circuncidado. El extranjero y el jornalero no comerán en ella. Se comerá en una casa, y no llevarán de aquella casa fuera de ella, ni quebraréis hueso alguno. Toda la congregación de Israel lo hará. Mas si algún extranjero morare contigo y quisiere celebrar la Pascua para Jehová, séale circuncidado todo varón, y entonces la celebrará. Y será como uno de vuestra nación, pero ningún incircunciso comerá de ella. La misma ley será para el natural y para el extranjero que habitare entre vosotros. Así lo hicieron todos los hijos de Israel, como mandó Jehová a Moisés y a Aarón, así lo hicieron. Y en aquel mismo día sacó Jehová a los hijos de Israel de la tierra de Egipto por sus ejércitos. La gloria sea para el Señor. Entonces, tenemos claro qué es la Pascua, cómo se necesitaba un cordero sin defecto para honrar a ese Dios todopoderoso, Jehová de los ejércitos. Por eso se ofrece a su Hijo amado, al primogénito, como ese cordero sin defecto, sin mancha, sin mácula, sin pápula, para que fuera ese cordero escogido que redimiera la maldad de este mundo, de toda la humanidad, y así poder disfrutar de esa redención inmerecida que ha sido por pura gracia, por puro amor. La gloria sea para Él. Amén. Entonces es tremendo lo que se hace, porque se celebra la Pascua, porque el Señor esa noche sí se paseó por todo ese pueblo de Egipto y le dio muerte a todo primogénito, así sea de hombres como de animales. Y fue cuando el Señor saca a su pueblo, y lo saca tan apresuradamente que ni siquiera la masa, enseña la palabra, se alcanzó a leudar. El Señor estableció que se celebrase la Pascua y la fiesta de los días sin levadura, que eran 7 días. Por eso la muerte de nuestro Señor Jesucristo fue algo tan apresurado, porque se celebraba la Pascua y comenzaban la fiesta de los días sin levadura, que eran 7 días, de los panes sin levadura, y los judíos no querían que se hiciese durante la fiesta para que no tomara protagonismo, porque venían gente de todos los lugares a celebrar la Pascua y estas fiestas que eran solemnes, establecidas como estatuto perpetuo por el Señor. Entonces es tremendo cómo maquinaron todo, cómo se orquestó toda esta conspiración, y
prosiguieron, pero todo se dio para que tuviese cumplimiento las escrituras, porque enseña la palabra en el libro de Juan capítulo 13. Y cuando, versículo 2, y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, Simón, que le entregase, versículo 3, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y que a Dios iba. El Señor sabía que se acercaba su muerte, el cumplimiento de este sacrificio, de esta crucifixión. Entonces es tremendo porque en el libro de Juan, este mismo libro de Juan, en el capítulo 18, nos muestra cómo el Señor es entregado, cómo se orquestó todo esto, cómo el Señor es entregado primero a Caifás. Ellos deciden que el Señor sea muerto, ¿sí? Que se le dé muerte. De ahí lo llevan a Poncio Pilato. Poncio Pilato sucumbe ante las pretensiones de todo este pueblo judío que quería conspirar aún contra él, haciéndolo quedar mal con el César. Es tremendo porque les ofreció a Barrabás para que dejaran libre a Jesús y no quisieron. A los suyos vino, mas los suyos no le reconocieron, y lo es condenado a muerte, a crucifixión. Y como lo crucifican, y es ese cordero sin defecto a través del cual se celebró la Pascua y a través del cual tú y yo hemos recibido esa bendición de ser redimidos por su sangre preciosa que tiene poder. Amén. Entonces vamos a leer acá Juan capítulo 18, porque el Señor nos va a regalar un misterio tremendo a través de esta palabra, a través de esta narrativa que nos entrega la Escritura. Enseña la palabra, habiendo dicho, Juan capítulo 18, lo vamos a leer del versículo 1 al versículo 14 primeramente. Amén. Habiendo dicho Jesús estas cosas, salió con sus discípulos al otro lado de la torre de Cedrón. Esto tuvo lugar al día siguiente de la cena que estaba teniendo con sus discípulos, allá donde se hizo el lavado de los pies. O sea, esto ocurrió al día siguiente. Amén. Habiendo dicho Jesús estas cosas, salió con sus discípulos al otro lado del torrente de Cedrón, donde había un huerto en el cual entró con sus discípulos, a excepción de Judas, porque Judas se había quedado para entregarlo. Pero Judas, y dice la palabra, y también Judas, el que le entregaba, conocía aquel lugar, porque muchas veces Jesús se había reunido allí con sus discípulos. Judas, pues, tomando una compañía de soldados y alguaciles de los principales sacerdotes y de los fariseos, fue allí con linternas y antorchas y con armas. Pero Jesús, sabiendo todas las cosas que le habían de sobrevenir, se adelantó y les dijo, ¿a quién buscáis? Le respondieron, a Jesús Nazareno. Jesús les dijo, yo soy. Y estaba también con ellos Judas, el que le entregaba. Cuando les dijo, yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. Volvió pues a preguntarles, ¿a quién buscáis? Y ellos dijeron, a Jesús Nazareno. Respondió Jesús, os he dicho que yo soy. Pues si me buscáis a mí, dejad ir a estos, para que se cumpliese aquello que había dicho, de los que me diste, no perdí ninguno. Entonces Simón Pedro, que tenía una espada, la desenvainó e hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Y el siervo se llamaba Malco. Jesús entonces dijo a Pedro, mete tu espada en la vaina. La copa que el Padre me ha dado, no la he de beber. El Señor Jesús le había dicho a su Padre, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero que no se haga como yo, sino como tú. Y el Señor le entrega esta copa para que diese cumplimiento a su palabra, de que el Mesías tendría que sufrir, que su siervo, como lo declara ya en el libro de Isaías 53, que su siervo necesitaba ser molido por tus maldades y por las mías, pero que después recibiría una gloria tremenda. Por eso, cuando el Señor Jesús es tentado por el diablo, allá en el libro de Lucas capítulo 4, el diablo le ofrece reinos, le dice, mira todos estos reinos, porque a mí me ha sido dado poder y yo lo doy a quien quiero, y si postrado
¿sí? Y si te postrares y me adorares, todo esto sería tuyo. Pero si el Señor hubiera sucumbido ante esta tentación, hubiera dañado el plan de salvación trazado por el Señor Jehová. Y él sabía que él tenía que sufrir para poder ganarse su gloria. Como tú y yo necesitamos trabajar para poder recibir los frutos. Para recibir frutos hay que trabajar primero. Hay que trabajar primero. La gloria sea para el Señor. Entonces enseña la palabra que la compañía de soldados, el tribuno y los alguaciles de los judíos prendieron a Jesús y le ataron y le llevaron primeramente a Anás, porque era suegro de Caifás, que era el sumo sacerdote aquel año. Era Caifás el que había dado el consejo a los judíos que convenía que un solo hombre muriese por el pueblo. Y muestran acá la palabra en este libro, este capítulo 18, cómo orquestaron todo y cómo decidieron condenarlo a muerte y cómo lo llevan ante Poncio Pilato. Y acá sigue narrando la palabra en el versículo 28 de este capítulo 18 de Juan. Llevaron a Jesús a la casa de Caifás, al pretorio, y aquí nos va a regalar el Señor un tremendo misterio, porque la gloria es para Él, porque en los evangelios como Mateo hablan de que el Señor comió de la cena de la Pascua, comió en la noche de la Pascua, pero Juan está declarando que el Cordero de la Pascua fue nuestro Señor Jesucristo. Fue nuestro Señor Jesucristo para que tuviese cumplimiento las Escrituras de que Él era el Cordero inmolado que traía la paz a este mundo. La gloria sea para Él. Y la salvación a este mundo. Llevaron a Jesús a la casa, de la casa de Caifás al pretorio. Ojo con esta palabra porque tiene poder. Era de mañana y ellos no entraron en el pretorio para no contaminarse y así poder comer la Pascua. Los judíos, los principales sacerdotes, llevaron de la casa de Caifás al pretorio, que era la residencia de Poncio Pilato, a nuestro Señor Jesucristo, para que Pilato lo juzgase, ¿sí? Lo condenase a muerte, porque ellos no tenían la autoridad de condenar un varón a muerte, ¿cierto? Pero dice la palabra, tu vida, mi vida, en este versículo 28, Juan declara que estos principales no entraron en el pretorio para no contaminarse, porque el estar con un incircunciso o con una persona impura te contaminaba y tenías que sufrir primero el ritual de la purificación para poder, ¿sí?, participar de lo sagrado, de lo puro. No podías participar de la cena de la Pascua impuramente, y ellos lo sabían. Por eso, para no contaminarse, no entraron en el pretorio y así poder comer de la Pascua. Es decir, que a nuestro Señor Jesucristo lo crucifican el día de la Pascua, porque Él era ese cordero sin defecto, el único que podía tener ese privilegio, porque Él era el único cordero sin defecto que se podía ofrecer para honrar a Jehová de los ejércitos, el único que podía cumplir ese requisito de ser sin defecto, porque no hay hombre justo en la tierra que haga siempre el bien y nunca peque. Todos somos pecadores y no hay nada en esta tierra tan pura que pudiese llenar ese requisito, sino solamente el que descendió del cielo, ese que es desde el principio, para lo cual se testificó de él, de ese Mesías, a lo largo de todas las Escrituras, y que él vino a cumplir las Escrituras, a cumplir las promesas de ese Dios, que enviaría a su primogénito a morir por ti y por mí, como ese cordero inmolado en esa Pascua, y que redimiría a toda la humanidad por su sangre. Por eso la sangre del cordero tiene poder. Y por eso el libro de 53, en el capítulo 53 de Isaías, en su versículo 5, dice que esas llagas tienen poder, porque a través de esas llagas tú y yo fuimos curados.
fuimos curados y que fue quebrantado y traspasado en dolores, pero que después recibió una gloria eterna y el Señor le dio un nombre que es sobre todo nombre, ante el cual se doblará toda rodilla y toda boca confesará que Él es el Señor. Pero para eso tuvo que sufrir, tuvo que padecer. Un verdadero siervo primero tiene que trabajar, si es que quiere recibir frutos, la gloria sea para Él. Entonces salió Pilatos, dice el versículo 29. Salió Pilatos a ellos y les dijo: ¿qué acusación traéis contra este hombre? Respondieron y le dijeron: si este no fuera malhechor, no te lo habríamos entregado. Entonces le dijo Pilato: tomadle vosotros y juzgadle según vuestra ley. Y los judíos le dijeron: a nosotros, porque si no lo hubieran matado enseguida, a nosotros no nos está permitido dar muerte a nadie. Por eso necesitaban a alguien que hiciera el trabajo sucio por ellos. Amén. Para que se cumpliese la palabra que Jesús había dicho, dado a entender de qué manera iba a morir. Entonces Pilato volvió a entrar en el pretorio y llamó a Jesús y le dijo: ¿eres tú rey de los judíos? Jesús le respondió: ¿dices tú esto por ti mismo o te lo han dicho otros de mí? Pilato le respondió: ¿soy yo acaso judío? Tu nación y los principales sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Respondió Jesús: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían por mí, para que no fuera yo entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. Le dijo entonces Pilato: luego, ¿eres tú rey? Respondió Jesús: tú dices que yo soy rey, pero para esto yo he nacido. Para ser ese cordero inmolado he nacido. Y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Le dijo Pilato: ¿qué es la verdad? Y cuando hubo dicho esto, salió otra vez a los judíos y le dijo: yo no hallo en él ningún delito. Y se ha revuelto el paraco y toda la gente se enoja y todos estos judíos no encontraban, porque Pilato no quería hacer lo que ellos pretendían. Entonces les ofrece a Barrabás, dice la palabra: pero vosotros tenéis la costumbre que os suelte uno en la Pascua. ¿Queréis pues que os suelte al rey de los judíos? Entonces todos dieron voces de nuevo diciendo: no a este, sino a Barrabás. Y Barrabás era ladrón. Entonces mira cómo el pueblo desconoció a su Mesías, a su Salvador. Dios nos guarde de tener por inmunda la sangre del Cordero, de despreciar esa sangre preciosa que tiene poder, y de tener en poco el Espíritu que Dios ha depositado en nuestras vidas, porque todo lo que sufrió este varón fue por darte vida a ti y a mí, y vida en abundancia. La gloria sea para Él. A ver, es tremendo porque el capítulo 19 nos muestra la decisión que tomó Pilato de darle muerte por toda la presión que ejercía este pueblo judío. Y dice el capítulo 19 en el versículo 7, los judíos le respondieron: nosotros tenemos una ley. Según nuestra ley debe morir, porque se hizo a sí mismo hijo de Dios. Cuando Pilato oyó decir esto, tuvo más miedo y entró otra vez en el pretorio y dijo a Jesús: ¿de dónde eres tú? Mas Jesús no le dio respuesta. Entonces le dijo Pilato: ¿a mí no me hablas? ¿No sabes que yo tengo autoridad para crucificarte y que tengo autoridad para soltarte? Y respondió Jesús: ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuese dada de arriba. Por tanto, el que a ti me ha entregado mayor pecado tiene. Ninguna autoridad. Porque enseña la palabra en el libro de Juan, capítulo 3, versículo 27, no puede recibir el hombre nada, o no puede tener el hombre nada, si no le fuese dado del cielo. Y para que este varón tuviera autoridad sobre el Cristo vivo, tendría que haber sido
habérsele dado de parte de Jehová. Y sobre él no hay nadie sino el Padre. La gloria sea para nuestro Señor. Es tremendo, hermanos, porque el Dios vivo del cielo es un Dios de misericordia. Y dice la palabra en el versículo 12 de este capítulo 19, sigue diciendo: desde entonces procuraba Pilato soltarle, pero los judíos daban voces diciendo: si a este sueltas, no eres amigo de César. Todo el que se hace rey, a César se opone. Entonces Pilato, oyendo esto, llevó fuera a Jesús y se sentó en el tribunal en el lugar llamado El Ensolado, y en hebreo, Gabata. Era la preparación de la Pascua. Era la preparación de la Pascua y como a la hora sexta. Entonces dijo a los judíos: he aquí vuestro rey. Pero ellos gritaban: fuera, fuera, crucificadle. Pilato les dijo: a vuestro rey he de crucificar. Respondieron los principales sacerdotes: no tenemos más rey que a César. Así que entonces lo entregó a ellos para que fuese crucificado. Tomaron pues a Jesús y le llevaron. Y él, cargando su cruz, salió al lugar llamado de la Calavera, y en hebreo, Gólgota. Y allí le crucificaron, y con él a otros dos, uno a cada lado y Jesús en el medio. Escribió también Pilato un título que puso sobre la cruz, el cual decía: y muchos de los judíos leyeron este título porque el lugar donde Jesús fue crucificado estaba cerca de la ciudad, y el título estaba escrito en hebreo, en latín y en griego. Dijeron a Pilato los príncipes de los sacerdotes de los judíos: no escribas rey de los judíos, sino el que dijo: yo soy rey de los judíos. Respondió Pilato: lo que he escrito, he escrito. La gloria sea para el Señor. Les hago todo este repaso, hermanos, de lo que significa la Pascua y de cómo el Señor fue ese cordero sin defecto que dio cumplimiento a este verdadero precepto de nuestro Señor, que es ofrecer para honrarlo a Él un cordero sin defecto. Pero no hay nada en esta tierra tan puro y tan perfecto que pueda cumplir este requisito. El único que podía cumplir este requisito era su Hijo, su unigénito, su primogénito, nuestro Señor Jesús, que fue ese cordero sin defecto inmolado para redimir tu vida y mi vida, y la gloria sea para Él. Y se los narro todo este padecimiento que sufrió ese Cristo vivo de gloria, para que tú y yo no tengamos por inmunda jamás la sangre de Cristo, y que nunca despreciemos ese sacrificio que hizo por ti y por mí, porque tomó nuestro lugar en esa cruz, y que valoremos cada día ese espíritu que nos ha regalado. Esta obra de poder que hizo el Señor, este plan de salvación que trazó para tu vida y para mi vida y para todos los que lleguen a ese arrepentimiento, es perfecto, tiene poder y es de mucho valor, y ese es lo que tú y yo debemos sentir como nuestro Señor nos los ha regalado. Es tremendo, hermanos. La gloria sea para Él. Vamos a la palabra, teniendo claro qué es la Pascua, teniendo claro lo que el Señor hizo por ti y por mí, teniendo claro que es puro amor lo que el Señor ha hecho. Por puro amor descendió de ese trono de gloria, de ese lugar santísimo, de ese trono de gracia, de majestad, y se hizo sangre y carne, y se ofreció como ese cordero sin defecto, sin mácula, sin pápula, y fue inmolado, fue transgredido, fue molido por todas nuestras inmundicias. Eso debe valer para ti y para mí. Eso debe valer, eso debe pesar en tu vida y en mi vida. Un valor, eso debe ser algo invaluable, lo que el Señor hizo por ti y por mí. Esa sangre es de mucho valor, esa sangre tiene poder, esa sangre pesa, reina y pesa. La gloria sea para Él. Sigue diciendo la palabra, hermanos, en el libro de Juan, capítulo 13, la palabra que estamos desarrollando.
a tu vida y a mi vida. Versículo 4 al 11. Se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con la que estaba ceñido. Y entonces vino a Simón Pedro y Pedro le dijo: Señor, ¿tú me lavas los pies a mí? Jesús le dijo: lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Y hay muchas cosas que el Señor hace que tú y yo no alcanzamos a comprender, pero que en su momento el Señor nos lo revela, porque Dios todo lo hace perfecto. Dios es perfecto. Dios es verdad. Dios es poder. La gloria sea para Él. Y le dice: Señor, no me lavarás los pies jamás. Y quizás le hemos podido decir: Señor, tú no harás esto por mí. Pero el Señor dice a tu vida, a mi vida: hey, si no te lavares, si no te hubiese purificado, si no te hubiera lavado con mi sangre de poder, no tendrías parte conmigo. Y es donde Pedro le dice: Señor, entonces no solamente los pies, sino las manos y mi cabeza. Y el Señor le dice: lo que está lavado no necesita sino lavarse los pies, porque está limpio. Y vosotros estáis limpios, pero no todos, porque sabía que Judas Iscariote le había de entregar. Y la gloria sea para el Señor, porque el Señor todo lo sabe, porque la palabra enseña en este mismo libro de Juan capítulo 2 versículo 25 que el Señor Jesús no necesitaba que le presentaran al hombre, porque Él sabía lo que había dentro del hombre. Él sabía todo le era revelado por el Padre. Y el Señor sabía que se acercaba su hora, porque el diablo había colocado en el corazón de Judas Iscariote entregarle. Y el Señor nos regala a tu vida y a mi vida hoy este tremendo ejemplo de humildad y de servicio, porque Él necesita que tú y yo desarrollemos estas cualidades si queremos ser unos verdaderos siervos de Cristo. Si queremos ser unos verdaderos siervos de Cristo. El Cristo vivo de la gloria había tenido que soportar rivalidades, porque tendría que haber celos, contiendas, habían pleitos. Y el Señor había visto cómo sus discípulos habían discutido, habían tenido un pleito por quién sería el mayor en el reino. Es que Marcos 9:33. ¿Ven? Ellos, enseña la palabra para no hablar de mi emoción. Y llegó a Capernaum, y cuando estuvo en casa les preguntó el Señor a sus discípulos: ¿qué disputabais entre vosotros en el camino? ¿Cuál era la disputa que traían? Mas ellos callaron, porque en el camino habían disputado entre sí quién había de ser el mayor. Entonces él se sentó y llamó a los 12 y les dijo: si alguno quiere ser el primero, será el postrero. Si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos y el servidor de todos. Y tomó a un niño y lo puso entre medio de ellos, y tomándoles en sus brazos le dijo: el que reciba en mi nombre a un niño como este, me recibe a mí. Y el que me recibe a mí, no me recibe a mí, sino al que me envió. Dependencia, confianza, seguridad, humildad. Porque el que quiera ser el primero, tiene que ser el postrero de todos y servirle, y el servidor de todos. El Señor les había dado esta enseñanza. El Señor está diciendo a tu vida y a mi vida en este libro de Juan capítulo 13, versículo 17: si sabéis estas cosas, si sabéis todo lo que te he enseñado, bienaventurados seréis si las hacéis. Porque de nada me sirve que yo te enseñe esto y aquello otro si no lo vas a poner por obra. Y es donde coge fuerza la palabra que declara Santiago en su capítulo 1, versículo 22. No solamente sed
oidores olvidadizos de la palabra, sino hacedores de ella, hacedores de ella, hacedores de la voluntad del Señor. Entonces el Señor les había dado este tremendo ejemplo, y después en este mismo Marcos, en el capítulo 14, en el versículo como del 1 al 4, enseña la palabra. 2 días, mira lo tremendo que es esta palabra. 2 días después era la Pascua. 2 días después, o sea que esto ocurrió un día antes del lavamiento de los pies. 2 días después era la Pascua y la fiesta de los panes sin levadura. Y buscaban los principales sacerdotes y los escribas cómo prenderle por engaño y matarle. Y decían: no durante la fiesta, para que no se haga alboroto en el pueblo, toda la maquinación del enemigo cuando se quiera levantar contra ti. Pero estando él en Betania, en casa de Simón el leproso, y sentado a la mesa, vino una mujer con un vaso de alabastro de perfume de nardo puro de mucho precio, y quebrando el vaso de alabastro se lo derramó sobre su cabeza. Y aquí viene lo tremendo. Y hubo algunos, ahí habría que mirar quiénes, pero esto sacó roncha entre la multitud. Y hubo algunos que se enojaron dentro de sí, es posible que sus discípulos, y dijeron: ¿para qué se ha hecho este desperdicio de perfume? Porque podía haberse vendido por más de 300 denarios y haberse dado a los pobres, y murmuraban contra ella. Pero Jesús dijo: dejadla, ¿por qué la molestáis? Buena obra me ha hecho. Siempre tendréis a los pobres con vosotros, y cuando queráis les podréis hacer bien, pero a mí no siempre me tendréis. Está hecho lo que podía, porque se ha anticipado a ungir mi cuerpo para la sepultura. De cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio en todo el mundo, también se contará lo que ésta ha hecho para memoria de ella. La gloria sea para el Señor. Es tremendo porque el Señor sabía, y todo lo hace perfecto. Lo habían ungido para su sepultura. Porque hay cosas, como dice la palabra, hay cosas que el hombre carnal o el hombre natural no percibe, porque hay muchas cosas que se han de discernir espiritualmente. Y ese es Primera de Corintios 2:14. Es tremendo, porque ni aún sus discípulos conocían la hora, ¿cierto? Y hay muchas cosas que uno las mira con el ojo natural, pero la palabra está antes cuando dice: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. El hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. La gloria sea para nuestro Señor. Entonces, ¿por qué les muestro esto, hermanos? Porque los discípulos, aún viendo toda la majestad y todos los portentos y prodigios que hizo nuestro Señor, y siendo enseñados directamente por el Maestro, entre ellos habían celos, habían disputas, habían diferencias de caracteres, ¿cierto? Entonces, ¿qué los mantenía unidos? Si eran personas tan diferentes, porque habían ambiciosos como Juan y Jacobo, hijo de Zebedeo, que le habían pedido al Señor que sentarse a su derecha y a su izquierda, y el Señor les decía: no saben lo que piden, porque el sentarse a mi derecha o a mi izquierda no me es dado a mí darlo, sino a mi Padre que está en los cielos. Y eso está reservado para quien el Padre lo disponga, no para quien yo lo determine, decía Jesús. Así que lo que mantiene a estos siervos unidos es el amor de Jesús, la enseñanza, porque el Señor, si bien es cierto, sabe que nosotros no somos perfectos y no está atento a nuestros defectos, está atento
a lo que Él está haciendo en ti y en mí. Nosotros no somos perfectos, pero poderoso es Dios para hacer de lo imperfecto algo perfecto, porque Dios escogió de lo vil y menospreciado de esta tierra para humillar a los sabios y a los entendidos, porque escogió de lo débil para humillar a lo fuerte. Entonces todo esto lo hace el Señor a través de su poder para que sea glorificado en todo, para que sea glorificado en todo. Entonces es tremendo porque la palabra está diciendo a tu vida y a mi vida que el Señor, en el versículo 4, esta palabra, se levantó de la cena, estaban cenando. El lavamiento de los pies tendría que haber ocurrido antes de sentarse a la mesa o antes de sentarse a comer. Pero estaban en un lugar en el cual no había servidumbre y estaban él con sus 11 discípulos, con sus 12 discípulos. No habían sirvientes y ninguno de ellos tomó el consejo que entregó nuestro Señor. El que quiera ser el primero tendrá que ser el postrero de todos y servidor de todos. Pero nosotros queremos las cosas sin pagar un precio, y sin ser obedientes a la palabra del Señor Jesús. Y el Señor se tuvo que levantar de la mesa, de la cena, para hacer el servicio, para mostrar el ejemplo, porque todos estaban al mismo nivel y nadie se quiso rebajar ante su hermano, porque yo no le voy a dar los pies si este man está al mismo nivel que yo, eso que lo haga un sirviente. Y el Señor, que es ese cordero sin defecto, eso, el único que puede honrar el nombre de Jehová con su muerte, el único digno de tomar ese libro en sus manos y desatar esos 7 sellos, como lo dice Apocalipsis, se rebajó y le dio el mayor ejemplo de humildad y de servidumbre o de servicio que puede existir. Y es que se quitó su manto, se ciñó una toalla, echó agua en el lebrillo y comenzó a lavar los pies. Cuando llega a donde Pedro le dice: Señor, tú me lavas a mí. Creo que ese fue el único coherente en toda esta situación, porque él sabía quién era su maestro, él sabía que él era el Mesías y que él sabía que no era digno de que su maestro le lavara los pies a él, porque él era el único digno de que todos se postraran a sus pies a lavárselos, pero ninguno quiso tomar la posición de siervo. Y el Señor tomó esa posición para mostrarles que si Él lo hizo, ellos también lo tienen que hacer. O sea, tú y yo, como siervos de Cristo. Ser humildes, ser sencillos, ser obedientes, pero fieles en el servicio. Y el Señor le dice, pues no lo vas a hacer. Y el Señor le dice: lo que yo hago ahora no lo entiendes, pero lo entenderás. Y si no te lavo, no tendrás parte conmigo. Y es cuando Pedro reacciona y le dice: bueno, Señor, si la cosa es así, entonces no solamente los pies, lávame las manos, la cabeza, lávame todo el cuerpo si es necesario, pero no me separes de ti, no me sueltes de tu brazo de poder. Y el Señor le dice: hey, para el que está limpio, solamente es necesario lavar los pies. Solamente es necesario lavar los pies. Entonces, el que está limpio solamente es necesario lavar los pies. Y es tremendo porque, hermanos, existe una limpieza completa y una limpieza parcial cuando el Señor hace esa limpieza en nosotros para poder entrar en su presencia. Cuando vamos al libro de Éxodo 29, en Éxodo 29, cuando el Señor escoge a Aarón para consagrarlo como a sus sacerdotes y a sus hijos, el Señor hace primeramente una limpieza completa, ¿cierto? Pero después
serían una limpieza parcial. Vamos a Éxodo 29 para leerles y no hablarles en mi emoción. Éxodo 29 lo vamos a leer del 1 al 9. El Señor hace la consagración de Aarón y sus hijos como sacerdotes. El Señor te ha tomado a ti y a mí como sacerdotes, como un reino de sacerdotes. Dios permita que del mismo orden que Melquisedec. Amén. La gloria sea para todo, será de acuerdo a la disposición que tú y yo tengamos y a la obediencia. Porque Él está dispuesto, pero tú y yo estamos dispuestos. Él lo quiere, tú y yo estamos dispuestos a cumplir su voluntad. La gloria sea para Él. Enseña la palabra a tu vida y en mi vida. Éxodo 29, versículo del 1 al 9. Esto es lo que harás para consagrarlos, para que sean mis sacerdotes. Toma un becerro de la vacada y 2 carneros sin defectos, y panes sin levadura, y tortas sin levaduras, amasadas con aceite, y hojaldres sin levaduras untadas con aceite. Y harás de flor de harina de trigo, y las harás de flor de trina de trigo. Y las pondrás en un canastillo, y en el canastillo las ofrecerás con el becerro y los 2 carneros. Y llevarás a Aarón y a sus hijos, óigame bien, y llevarás a Aarón y a sus hijos a la puerta del tabernáculo de reunión, y los lavarás con agua. ¿Ven? Llevarás a Aarón y a sus hijos a la puerta de entrada del tabernáculo y los lavarás con agua, los bañarás con agua. Será una limpieza completa. Y tomarás las vestiduras y vestirás a Aarón la túnica y el manto del efod, el efod y el pectoral, y le ceñirás con el cinto del efod, y pondrás la mitra sobre su cabeza, y sobre la mitra pondrás la diadema santa. Luego tomarás el aceite de la unción y lo derramarás sobre su cabeza, y le ungirás, y harás que se acerquen sus hijos, y le vestirás las túnicas, le ceñirás el cinto a Aarón y a sus hijos, y les atarás las tiaras, y tendrán el sacerdocio por derecho perpetuo. Así consagrarás a Aarón y a sus hijos. Pero en el capítulo 30 de este libro de Éxodo, en el versículo 17 al 21, enseña el Señor que existe después de este lavamiento completo un lavamiento parcial. Dice la palabra, Éxodo capítulo 30, versículo de 17 al 21. Habló más Jehová a Moisés diciendo: harás también una fuente de bronce con su base de bronce para lavar, y la colocarás entre el tabernáculo de reunión y el altar, y pondrás en ella agua. Y de ella, de esta fuente de bronce, se lavará Aarón y sus hijos las manos y los pies. Cuando entren en el tabernáculo de reunión, se lavarán con agua para que no mueran. Y cuando se acerquen al altar para ministrar, para quemar la ofrenda encendida para Jehová, se lavarán las manos y los pies para que no mueran, y lo tendrán por estatuto perpetuo él y su descendencia por sus generaciones. Después de ese lavamiento completo, tendrían que lavarse cada vez que quisieran entrar en el tabernáculo de reunión, lavarse los pies y las manos como mandamiento perpetuo. Si esta agua lava a estos siervos, cuán más la sangre del Cordero que nos ha lavado con su poder. La sangre del Cordero es preciosa, de ese Cordero sin defecto, de ese Cristo vivo. Y decía la palabra, ustedes ya están limpios por su palabra, por su presencia, por su espíritu, por la santidad que ha derramado en cada uno de nosotros, porque nos ha lavado desde la coronilla de nuestra cabeza hasta la planta de nuestros pies con su sangre preciosa que tiene poder. Ya estamos limpios, pero cada vez que pecamos, cada vez que hacemos transgresiones, cada vez que lo ofendemos, necesitamos postrarnos ante sus pies y suplicarle que nos limpie nuevamente, que nos perdone nuestros errores, que nos perdone nuestros pecados, que nos limpie espiritualmente, que nos lave nuevamente nuestros pies y nuestras manos, porque ya Él hizo una limpieza completa, pero cada vez que pecamos necesitamos que nos vuelva a limpiar
esas manos y esos pies de lo que hayamos hecho en contra de Él. Y es lo tremendo que es el Señor. Por eso dice el Señor ahí, los que están limpios o los que están lavados no necesitan sino solo lavarse los pies. Y vosotros estáis limpios. Y si esa sangre preciosa de poder ha lavado tu vida y mi vida, estamos limpios. Y necesitamos, y Cristo murió una vez y para siempre. Y solo hay una sangre que tiene poder. Por eso ese es el libro de Hebreos. Ese es Hebreos 10, si no estoy mal. Versículo 26. Dice la palabra tu vida, mi vida. Pero si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no quedan más sacrificios por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que tuviere por inmunda la sangre del Cordero y pisotear ese Espíritu? Si hemos visto todo lo que padeció ese Cristo de gloria por ti y por mí, y cómo esa sangre tiene poder, porque con ella venció a todo principado y potestad en esa cruz y nos lavó, nos redimió con su sangre, como ese Cordero sin defecto, inmolado, se ofreció por ti y por mí. Entonces, ya hemos sido lavados con su sangre, ya hemos sido purificados, ya hemos sido bendecidos, porque recibimos algo por gracia, algo inmerecido. Es tremendo, hermanos, es tremendo porque Dios es bueno, Dios es fiel. Y si vamos al libro de Filipenses, vamos al libro de Filipenses, capítulo, ese capítulo 5. Filipenses amén. Vamos a Filipenses capítulo 2, versículo, vamos a leerlo primeramente del versículo 5 al versículo 8. Haya pues, y este es lo que Pablo le dice a los filipenses, pero es algo precioso que tú y yo debemos atesorar, porque es la enseñanza que el Señor ha querido traer a tu vida y a mi vida hoy. Haya pues en ti y en mí este sentir. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Y todos, como les he dicho, el libro de Isaías en el capítulo 53 muestra los padecimientos que tendría el Mesías. Y padeció, pero muestra la palabra que después de estos padecimientos tendría una exaltación. Y es lo que sigue narrando este mismo libro de Filipenses capítulo 2 a partir del versículo 9. Por lo cual dice la palabra, Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús, se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiesa que Jesucristo es el Señor, para gloria del Dios Padre. La honra, la gloria, la exaltación, el poderío, la majestad es para Él, porque esto que ha hecho tiene poder. Y eso es lo que tú y yo necesitamos entender hoy, porque para esto trajo el Señor esta enseñanza, para que valoremos ese sacrificio, para que valoremos esta bendición que el Señor nos ha entregado.
La gloria sea para Él. Entonces, ya que tenemos claro todo esto, este capítulo 13 del libro de Juan, en el versículo 12, dice: así que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y le dijo: ¿sabéis lo que os he hecho? ¿Sabéis lo que os he hecho? Y eso es lo que tú y yo tenemos que mirar. Si sabemos lo que el Señor hizo a través de ese lavamiento, el Señor lo que realmente hizo es darle cumplimiento a las promesas, darle cumplimiento a una promesa tremenda como la que hay en el libro de Ezequiel. Ese es 36. Ezequiel 36, versículo 25, donde el Señor dice a tu vida y a mi vida algo tremendo. El Señor dice a tu vida y a mi vida algo tremendo. Espérate que me fui a Jeremías. Que es que Él nos lavará con agua pura. A ver. Dice la palabra: esparciré sobre vosotros agua limpia, esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Y os daré corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra. Y el Señor nos ha lavado con esa agua limpia, nos ha lavado con esa sangre preciosa que tiene poder, nos ha quitado este corazón de piedra, nos despojó de ese viejo hombre, nos dio nueva vida en Cristo Jesús, ha depositado en ti y en mí ese espíritu, porque nos ha hecho templo del Espíritu Santo, para que lo sigamos, para que lo obedezcamos, para que le seamos fiel, y ha cumplido en ti y en mí sus promesas, Así que aquí viene lo tremendo de esta palabra que el Señor ha traído hoy. Versículo 14, dice a tu vida y a mi vida, versículo 13: vosotros me llamáis maestro y Señor, y decid bien porque lo soy. Vosotros me llamáis maestro y Señor, y decid bien porque lo soy. Y el versículo 17 dice: si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hacéis. Bienaventurados seréis si las hacéis. Y es donde me gozo, porque el Señor dice a tu vida y a mi vida: ¿por qué me llamáis Señor, Señor, si no hacéis lo que yo quiero? Aquí Juan Juan capítulo 13, versículo 13, está diciendo: vosotros me llamáis Señor, me llamáis Maestro y Señor, y decid bien porque lo soy. Vamos al libro de Lucas, Lucas 6. Lucas 6, 43. Lucas 6, 46. Dice la palabra, o el Señor a tu vida y mi vida. Viene la confrontación. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo quiero? ¿Por qué? Porque dice la palabra en el versículo 17 de este capítulo 13 de Juan: bienaventurados seréis si las hacéis. Ya sabéis lo que quiero de ti. Y seréis bienaventurados si hacéis lo que yo quiero. Entonces aquí el Señor confronta y dice a tu vida y mi vida, en este versículo 46 de Lucas 6: ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo quiero? Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Semejante es al hombre que al edificar una casa cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca.
Y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa y no la pudo mover porque estaba fundamentada sobre la roca. ¿Y quién es la roca inconmovible? Es ese Cristo vivo de poder. Por eso el libro de Deuteronomio, cuando es el cántico de Moisés, Deuteronomio 32, versículo 4, dice: Él es la roca. Él es la roca cuya obra es perfecta. ¿Cuál es la obra perfecta del Señor? Ese Cristo vivo de poder. Todos sus caminos son de rectitud, Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en Él. Él es justo y Él es recto, dice el Señor. Dice el Señor. Él es justo y es recto. Y sigue diciendo el Señor en el libro de Mateos. Mateos 7:21. Vamos a Mateo 7:21 para los que le llaman Señor, Señor. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. No porque lo llames Señor, ni porque creas que es tu Señor y le digas Maestro y lo halagues con puras palabras, pero de boca, porque este pueblo me honra de labios, pero su corazón está lejos de mí. No todo el que me dice Señor, Señor, o el que me anda llamando Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre. En tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé: nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Porque hicieron portentos en mi nombre, porque yo no dejo que mi palabra caiga a tierra. Pero no fuiste obediente a mi palabra, no hiciste mi voluntad, porque te dije: bienaventurados seréis si las hacéis, si hacéis todas esas cosas que yo demando, dice Jesús. Entonces, ¿estamos siendo fieles? ¿Estamos siendo obedientes? ¿Estamos persiguiendo esas bienaventuranzas que sabemos lo que el Señor nos demanda y estamos siendo obedientes? ¿O estamos siendo como estos discípulos que el Señor les había dicho: el que quiera ser el primero tendrá que ser el postrero de todos y el servidor de todos? Y cuando se sentó a la mesa a cenar, ninguno quiso rebajarse y tomar el lugar de siervo y honrar a sus hermanos y lavarle los pies. El Señor Jesús tuvo que poner el ejemplo y tomar el lugar de siervo para sentar un precedente, para poner un ejemplo. Y les digo: y si yo lo he hecho, ustedes también. Y si yo lo hago, que soy el Rey de Reyes y Señor de Señores, el principio y el fin, el alfa y el omega, la estrella resplandeciente de la mañana y todo lo que el Señor representa, tú y yo también. Porque si yo me he llenado de humildad y he servido hasta la muerte y una muerte de cruz, tú y yo también. Tú y yo también. La gloria sea para Él. La gloria sea para el Señor. Ay. Por eso, hermanos, el Señor es tajante. Es Mateo 22. Hay que darle a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César. El Señor ha pedido de Mateo 22, ¿cierto? Hay que darle a Dios. Hay que darle la obediencia. Hay que darle el primer lugar en todo, hay que darle la prioridad, hay que darle nuestro tiempo, hay que darle todo lo que Dios demanda. Pero muchos tenemos, Dios reprenda al diablo, muchos tienen al Señor por último. Ahí sí lo tienen por postrero. Y Dios reprenda. Ese es Mateo 22, 15. Dice la palabra: tu vida, mi vida. Entonces fueron los fariseos y consultaron cómo prenderle en alguna palabra. Y le enviaron los discípulos en ellos con los herodianos, diciendo: Maestro, sabemos que eres amante de la verdad y que enseñas con verdad el camino de Dios, y que no te cuidas de nadie porque no miras la apariencia de los hombres. Dinos pues, ¿qué te parece? ¿Es lícito? Y lo hablo desde ahí porque me gusta esta palabra. ¿Es lícito? Ojo, ¿es lícito dar tributo al César o no? Dar tributo al César o no. Pero Jesús, conociendo la malicia de ellos, les dijo: ¿por qué me tentáis, hipócritas?
mostradme la moneda del tributo. Y ellos le presentaron un denario. Entonces les dijo, ¿de quién es esta imagen y la inscripción? Y le dijeron, de César. Y les dijo, pues dad pues a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Nosotros le estamos entregando a Dios lo que es de Dios. Nosotros realmente le estamos entregando a Dios lo que es de Dios. ¿Me es lícito? Primera de Corintios 10:23. Todo me es lícito, mas no todo me conviene. Todo me es lícito, mas no todo me edifica. Primera de Corintios 10:23. Todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Dios nos dio libre albedrío. Podemos hacer lo que queramos. Dios nos entregó una libertad en Cristo Jesús, no un libertinaje, una libertad, una verdadera libertad a través de su sangre que tiene poder. ¿Qué me es lícito? Todo me es lícito. Y ahí lo deberemos tener y ser muy cuidadosos. ¿Me es lícito todo lo que yo hago? ¿Esto que yo hago realmente me conviene? ¿Todo lo que yo practico me está edificando? ¿Estoy siendo fiel? ¿Le estoy siendo fiel al Señor? ¿Le estoy dando todo lo que es de Dios? ¿Le estoy entregando todo el tiempo que es de Él? ¿Le estoy entregando todo? No vamos a hablar de plata, no vamos a hablar de dinero. Dios no necesita tu dinero, tú necesitas de Dios. Tú y yo necesitamos de Dios. Dios es dueño del oro y de la plata. Dios es el dueño de la tierra y su plenitud. No estoy hablando de dinero. ¿Estás dando la oración que Dios está pidiendo de ti? ¿Le estás entregando el diezmo que Dios... estás entregando el tiempo que Dios demanda de ti? ¿Estás siendo fiel a lo que Dios necesita y requiere de ti? Da pues al mundo lo que tú crees que tienes que darle porque vives en el mundo. Pero entrégale a Dios lo que es de Dios, lo que Dios merece y aún más, porque Él es digno. Si es que estamos reconociendo lo que Él ha hecho por ti, por mí, lo que hemos visto de cómo padeció y sufrió por darte una libertad a ti y a mí. Entonces, debemos mostrar nuestro agradecimiento, nuestro amor por Él a través de lo que hizo con esa sangre, por lo que hizo con esa sangre, de cómo sufrió y fue molido por tus transgresiones y las mías, y cómo tomó nuestro lugar en esa cruz. Entonces, hermanos, es tremendo, es tremendo. Guárdese, guárdese, porque es lo que Dios quería traer hoy. Y acuérdense siempre que el ojo de Jehová recorre toda la tierra. Segunda de Crónicas, me cansaré de declararlo, capítulo 16, versículo 9. Porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto para con Él. Segunda de Crónicas, capítulo 16, versículo 9. Porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto para con Él. Si queremos que Dios muestre su poder a favor tuyo y a favor mío, necesitamos tener un corazón perfecto para con Él, serle obediente, serle fiel, serle transparente, serle leal. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen. ¿Cuál es la sabiduría? El principio de la sabiduría, el temor a Jehová. El temor a Jehová. Y en Isaías capítulo 8, versículo 13 dice, ¿sí? Adoradle a Él, santificadlo a Él, que sea Él vuestro temor y que sea Él vuestro miedo. Y cuando comenzamos a temerle y a tenerle miedo a Él y a respetarlo y a serle fiel y a vivir para agradarlo y a mantener un corazón perfecto para Él, entonces ese ángel acampará Dios alrededor tuyo y alrededor mío, porque comenzaremos a tener un corazón perfecto para Él, para con Él, y Él mostrará su brazo de poder a favor tuyo y a favor mío. Pero si no somos temerosos de Dios, si hacemos lo que a Él le desagrada, no creamos
que vamos a tener nada de Dios, porque Dios no deja que su palabra caiga a tierra, y Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él mostrará su brazo de poder, o mostrará su poder a favor de los que tienen un corazón perfecto para con Él. Les dejo esa bendición, hermanos. Tengo una palabra de poder. Ojalá la hayamos disfrutado, porque es una palabra bendita que el Señor ha querido traer a tu vida y a mi vida hoy, a darnos clases de humildad y de servicio que debemos desarrollar. Los que queremos ser verdaderos siervos de Jehová, verdaderos siervos. Y hoy levanto mis manos al cielo y declaro: Padre, siervo inútil soy. Lo que me han mandado a hacer, eso he hecho. Lo que me han mandado a decir, eso he dicho. El que tenga oídos para oír, que oiga, y el que no, pues deje de oír, hermanos. Los amo mucho en el amor de Cristo. Incremente su comunión con el Señor. Ofréndele todo ese tiempo, toda esa oración, toda esa alabanza, que es el único digno de toda honra, toda gloria, toda exaltación, todo poderío, toda majestad. Solo Él, el Cristo vivo de la gloria, Jehová de los ejércitos, su Santo Espíritu, que sea Él tomando control de nuestras vidas, y todo lo que se quiera levantar contra nosotros es contra Él, porque Él pelea por ti y por mí. Amén. La gloria sea para Él. Los amo mucho en el amor de Cristo. Bendiciones para todos. Amén, amén y amén.